Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas y hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita Palabra de Dios. Estamos continuando con esta serie de mensajes titulada El misterio del número 7 en el reino de Dios. Y hoy tocaremos 7 razones para alabar al Cordero Inmolado. Como vimos anteriormente, el apóstol Juan, conocido como el discípulo amado, tuvo un éxtasis espiritual, ¿no? Entró a la realidad cuántica. Y después de que tuvo la visión del Cristo de gloria, ¿no? Y tuvo la revelación profética de las 7 iglesias, va a tener otro escenario. Y ve en visión una puerta en el cielo, ¿no? Una puerta que da entrada al cielo. Y escucha una voz como de trompeta que le dice: te mostraré las cosas que están por suceder. Y esto lo vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 4, del 1 al 11. Estando ahí en el Espíritu, Juan tiene esta visión. Ve un trono en el cielo y alguien sentado en él que brillaba como piedras preciosas, como es el jaspe, la cornalina, y alrededor del trono había un arco iris. El arco iris, como sabemos, tiene 7 colores, brillante como la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, donde estaban sentados 24 ancianos, todos ellos vestidos con ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían truenos, relámpagos, voces, y delante de él hay 7 lámparas encendidas que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar, no era un mar, era como un mar de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono y a su alrededor habían 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás, semejantes, y tome atención, tenían 4 caras: un león, buey, hombre y un águila volando. Todos ellos con 6 alas, y decían día y noche: Santo, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por siempre, los 24 ancianos se postraban y adoraban y echaban sus coronas de oro delante del trono, diciendo: Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Más adelante el apóstol Juan ve que en la mano derecha del que está sentado en el trono hay un libro enrollado, un rollo que está ahí doblado, escrito por dentro y por fuera, y está sellado con 7 sellos. Entonces un poderoso ángel le pregunta: ¿quién es digno de romper los 7 sellos y abrir el libro enrollado? Y escuche bien qué ocurrió en ese momento. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra, podían abrir el libro ni mirar su contenido. No había nadie. Entonces Juan lloraba amargamente porque no había quien pudiera abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Entonces uno de los ancianos se acercó a él y le dijo: no llores, porque el león de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es ese león de Judá de la tribu de David? Jesús, Yahshua. Entonces, de en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos estaba un cordero inmolado. Aparece un cordero inmolado. Inmolado significa que estaba sacrificado, es decir, estaba con sangre, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, enviados por toda la tierra. Y él vino y tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cada vez que oramos se va llenando una copa. Y, hermanos, esas copas son las oraciones. Ese incienso, sí, nuestra oración es como un incienso que llena una copa. Y escuche, cuando el Cordero tomó el libro, ellos pudieron cantar un nuevo cántico. Aparece un nuevo cántico diciendo: digno eres tú de tomar el libro y abrir sus 7 sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, hermanos, miren qué ocurrió. Juan escuchó el cántico de millones de ángeles que rodeaban el trono y de los seres vivientes y de los ancianos,
que gritaban a viva voz, un griterío en el ámbito espiritual cuántico. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar. Y ahora escuchen, hay 7 razones por las cuales alabar al Cordero. 1, el poder. 2, las riquezas. 3, la sabiduría. 4, la fortaleza. 5, la honra. 6, la gloria. Y 7, la alabanza. Y a todo lo que está creado en el cielo y sobre la tierra, es decir, debajo del sol, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, los oyó decir, es decir, ya la creación terrenal. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea, ahora escuche, 1, la alabanza, 2, la honra, 3, la gloria y 4, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes dijeron amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, entienda esto. Como podemos notar en el cielo, en la realidad cuántica, los seres celestiales dan 7 razones para adorarlo. ¿Ven? Pero en el cielo, sobre la tierra, ya en la parte que el ser humano puede ver, debajo de la tierra y en el mar, solamente dan 4 razones para adorar al Cordero inmolado. No aparecen las riquezas, ni la sabiduría, ni la fortaleza. ¿Cuál es el significado espiritual de esto? La victoria de Cristo en la cruz le dio autoridad para ejecutar los planes y propósitos de Dios, tanto en la historia de la tierra como en la eternidad, en la realidad cuántica. Por ello, los seres celestiales dan 7 razones para alabar al Cordero inmolado, el Cordero sacrificado. Porque en la realidad cuántica, hermanos, la revelación es completa y el 7, recordemos, es el número de la plenitud, es el ciclo completo. La creación de Dios también da razones para alabar al Cordero, pero solamente mencionan 4 de ellas. ¿Por qué? Porque todavía no han recibido toda la revelación de Dios, recordando que esta revelación es progresiva. Debemos tener en cuenta entonces lo siguiente. El número 4 es el número de la creación, especialmente todo lo que tiene que ver con la tierra. Hay 4 puntos del compás, norte, este, sur y oeste. Hay 4 estaciones, la primavera, el verano, otoño e invierno. En la parábola del sembrador hay 4 tipos de tierra en el corazón. La tierra junto al camino, la de muchas piedras, la de espinos y la buena tierra. 4. También tenemos en la Biblia 4 evangelios que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces vemos que la creación solamente todavía ha recibido 4 razones para la cual alabar al Cordero inmolado, mientras que en el ámbito espiritual cuántico hay 7 razones. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo comprendamos, ¿no?, las 7 razones por las cuales nosotros debemos alabar al Cordero inmolado. La primera cosa y la primera razón es que el Cordero es digno de tomar el poder. Esta palabra en griego es dunamis, significa ser capaz, hacer posible. Poder para hacer maravillas, milagros, potencia para hacer cosas poderosas. También implica autoridad, capacidad y fuerza para gobernar. Recordemos que Jesús, después de resucitar, declaró que toda autoridad y potestad le pertenece a Él. Aleluya. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, 18, según la traducción actual, dice: pero Él se me acercó y le dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Hermanos, hay un significado espiritual. Cristo venció y su victoria es nuestra victoria, tal como escribió Pablo en Filipenses 2, del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús obedeció y dio la vida en obediencia, ¿no? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta hacia lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, un nombre sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso que cuando Jesús dijo consumado es, y cuando Jesús descendió a las partes bajas de la tierra, todos los demonios, incluso Satanás, se tuvo que humillar y doblar sus rodillas ante Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesucristo, el Cordero inmolado, es digno de recibir el poder, porque en su sacrificio en la cruz no solamente redimió a la humanidad, sino que también lo exaltó a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su poder es perfecto, eterno y glorioso, y hoy ese poder actúa a favor de su iglesia. ¿Cuándo? Cuando decimos en el nombre de Jesús, en un nombre sobre todo nombre. La segunda razón por la cual
es digno de alabar al Cordero inmolado es porque Él es digno de tomar las riquezas. Ahora, las riquezas en griego es proutos, que significa riquezas abundantes. Y aquí no se habla de riquezas materiales, sino de la plenitud de todo lo que le pertenece a Dios. Estas riquezas son, es decir, no estamos hablando del ámbito terrenal, sino del ámbito cuántico, ámbito espiritual. Por ejemplo, la primera cosa, y van a ver 7 cosas por las cuales Él es digno de tomar las riquezas. Primero, la riqueza del Evangelio de Cristo. En Efesios 3:8, Pablo dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, el Evangelio de las buenas noticias, el Evangelio de las buenas nuevas. ¿Qué tal poder, esa la riqueza, hermano, de que un hombre tenga la oportunidad de ser redimido, de ser salvo, de empezar otra vez? El Evangelio es poderoso, por eso debemos compartir ese Evangelio a toda criatura. La segunda es la riqueza de su gracia. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, Israel fue el pueblo escogido, pero los gentiles, por la gracia de Jesús, también hemos alcanzado la salvación. Y eso se llama la riqueza de su gracia. Tenemos la riqueza de su bondad. Romanos 2:4, según la versión Las Américas. Obtienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es en la bondad de Dios que nuestro corazón es tocado por Él y hermanos, recibimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. La 4, la riqueza de su misericordia. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Rico en misericordia. La Biblia dice en Lamentaciones, hermanos, que ya hubiésemos sido consumidos si no fueran por las misericordias de Dios, que se renuevan día tras día. Bendito sea Dios. La riqueza de su gloria. En Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos esto y aplicamos fe, Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Como está escrito, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sexta cosa, la riqueza de su sabiduría. En Romanos 11:33 dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables, ¿qué significa insondable? Difíciles de averiguar son sus juicios. E inescrutables. ¿Qué es inescrutable? No se puede saber sus caminos. Hermanos, no conocemos los caminos de Dios, no sabemos por dónde nos lleva el Señor. Pero Dios, hermanos, Él es digno de tomar esas riquezas, la riqueza de su sabiduría. Y séptimo, la riqueza del pleno entendimiento. Colosenses 2, de 2 al 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos, escuche, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están, hermanos, todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Y los redimidos somos partícipes de esas riquezas porque Jesús decidió compartirlas con nosotros. Alabado sea Jesús. Continuemos entonces con las siguientes razones por las cuales debemos alabar al Cordero inmolado. Tercera cosa, o tercera razón, Él es digno de tomar la sabiduría, como hemos visto hace un momento. La palabra en griego es Sofía, que significa sabiduría, entender claramente. En Cristo habita la plenitud de la sabiduría divina, como hemos visto en otro mensaje, las 7 columnas de la sabiduría. ¿Cuáles son? 1, pura; 2, pacífica; 3, amable; 4, benigna; 5, llena de misericordia; 6, llena de buenos frutos; y 7, sin hipocresía ni incertidumbre. Cristo no solamente es el más sabio del universo, sino que Él es la sabiduría encarnada y por ello es digno de recibir toda honra. Esta sabiduría está disponible para todo aquel que la pida. Como dice el libro de Santiago, si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios y se la dará sin reproche. Pero pida con fe, no dude cuando se la pida. Cuarta razón, Él es digno de tomar la fortaleza. La palabra en griego es ischus, que significa poder invencible, firmeza y capacidad para vencer. Cristo, como el Cordero inmolado, y hermanos, y resucitado, recibe toda fortaleza para gobernar, salvar y sostener a su pueblo. El profeta Isaías dijo en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, escuche, admirable, consejero, Dios fuerte,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 4:13, dijo: todo lo puedo. ¿Cómo? En Cristo que me fortalece. Cuando usted se siente débil, cuando usted se siente agotado, cuando usted se siente desanimado, declare: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el Señor. Quinta razón, Él es digno de tomar la honra. La palabra en griego es timé. Significa reconocimiento, reverencia, estima, respeto, honor, honra. En el cielo, en la realidad cuántica, se declara que toda honra le pertenece al Cordero inmolado porque Él venció por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Honrar al Cordero es reconocerlo como el único camino a la salvación y mediador ante Dios. Implica en vivir en obediencia, santidad, alabarlo y adorarlo en todo tiempo. Ahora, quiero que aprenda lo siguiente. Jesús constituyó los 5 ministerios de su iglesia, ¿no? En la mano de Dios. Entre ellos están los pastores. Y los pastores le ha sido encomendada la misión de cuidar el rebaño de Dios. Y por eso también, hermanos, si Jesús recibe honra, también debemos honrar a sus pastores. Porque al hacerlo, honramos el llamado de Dios. Porque Él los llamó, Él los escogió y Él los puso. Ellos fueron preparados y capacitados para edificar y cuidar a la iglesia, para alimentar a su rebaño, para velar por sus almas, ¿no? Por lo que Dios, y como lo dice en el libro de Timoteo, Pablo dice que lo tengan en alta estima, que lo respeten, los sostengan y los amen de verdad. Hermanos, en un mundo donde se han perdido los valores, donde mucha gente no sabe qué cosa es honrar, Dios nos dice que debemos honrar al Cordero inmolado y honrar a todos sus ministros, a sus pastores, y a todos aquellos que sirven al Señor. La sexta razón es que Él es digno de tomar la gloria. La palabra en griego es doxa, que significa grandeza, resplandor, majestad, reconocimiento supremo y manifestación visible de la presencia de Dios. Debemos tener en cuenta que Cristo tuvo gloria desde la eternidad, tal como dijo Juan en capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Eso dijo Jesús, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes ya Jesús tenía toda esa gloria y Él se despojó de su gloria, hermanos, para redimir al mundo. El Cordero inmolado recibe gloria porque venció como nadie más y porque en Él se revela el resplandor eterno de Dios. Juan también dijo en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, la gloria del Señor. Y séptima razón por lo cual todos debemos alabar al Cordero inmolado, porque Él es digno de tomar la alabanza. La palabra en griego es eulogía, que significa alabar, hablar bien, bendecir, agradecer. Por ello el Cordero inmolado es digno de recibir toda la alabanza. Su sacrificio, hermanos, dio como fruto un cántico nuevo. La alabanza no es para los hombres, sino para aquel que nos redimió. Alabado, o sea, la alabanza no es para que a la gente le guste. Toda la alabanza y la adoración es para Cristo. Cristo es la única razón y el único centro de toda alabanza. Recibe esta palabra del Señor. El apóstol Pablo escribió en Gálatas, capítulo 4, del 1 al 2, según la Biblia al día del 79. Pero recuerden esto, si un padre muere y deja una gran fortuna a su hijo pequeño, mientras éste no crezca, en la práctica es igual que un esclavo, aunque es propietario de la riqueza de su padre. Tiene que obedecer a sus tutores y administradores hasta que llegue a la edad que el padre le señaló. ¿Qué significa esto? Un creyente inmaduro es semejante a un niño y no entiende lo que su padre le ha dado. ¿Hasta cuándo? Hasta que crezca y madure. Como dice el libro de Hebreos, capítulo 1, del 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús ha heredado todo. Ahora Jesús decidió compartir toda su herencia con su iglesia. Por eso Pablo oraba de esta manera. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Por eso, habiendo Jesús de modo propio compartir toda su herencia con la iglesia, ahora somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
cuánticos en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En lugares celestiales. Esto es decir, en los lugares cuánticos, en aquellas cosas que el ser humano no puede ver. Por eso Juan estaba en el Espíritu, entró a la realidad cuántica. Si nosotros queremos recibir toda esta herencia y todas estas bendiciones, debemos traspasar de la realidad terrenal, natural, hacia la realidad cuántica. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la fe, con esas oraciones que tocaron el corazón de Dios. Si esta mañana has aprendido algo y has entendido por qué debemos alabar y honrar a Cristo, hermanos, es necesario conectarnos con Él en la realidad cuántica. Es necesario para que nuestra vida, hermanos, llegue a ese nivel de plenitud espiritual. Te pido, si tú estás escuchando este mensaje, porque Dios te ha escogido para alabar al Cordero Inmolado y que puedas inspirar a otros a hacerlo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, oremos delante de Dios. Padre amado, te amo, gracias esta mañana. Gracias, oh Dios, por recibir esta palabra. Perdona mis pecados, perdona mi falta, mis rebeliones, mi ignorancia, mi necedad. Pero hoy, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Borró todos mis pecados y ahora soy libre en Cristo Jesús. Soy una nueva criatura. Yo confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Toma el trono en mi corazón y lléname con tu Santo Espíritu. Gracias, Dios, porque en ti terminaré el llamado por el cual fui escogido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero terminar con este pasaje de la Biblia que está en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Una vez más, le pido, comparte este mensaje con personas que no conocen al Señor, con familias, coméntelo y apoye nuestro ministerio económicamente en nuestra plataforma de YouTube y Facebook. Dios los bendiga ricamente, bendecidos. Thank you.